Escucha resonanciainformativa.com. Una nueva opción online para escuchar radio. Resonancia Informativa, con los mejores contenidos y locutores a un clic de distancia. resonanciainformativa.com. Estás escuchando Resonancia Informativa, transmitiendo desde la ciudad de Puebla. resonanciainformativa.com. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 2229-185333. Por WhatsApp 2221-145480. O en Twitter @ResonanciaOK. resonanciainformativa.com. Visita resonanciainformativa.com, en Facebook Resonancia Informativa y en Twitter @ResonanciaOK. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad de los conductores e invitados. Serían... Buenos días a todos nuestros amigos de Resonancia Informativa. Ya saben, un miércoles más, un miércoles de conocimiento, de aprendizaje, de temas de interés, en donde por supuesto tenemos como visión última, ¿no?, el tratar de acercarles temas que pueden ser muchas veces muy polémicos, otros que nos abran, por supuesto, la visión que tenemos de las cosas. Esta mañana es un gusto para mí recibir en los micrófonos y en esta cabina de Resonancia Informativa a Guillermo Fernández de Lara Santos. Ya para qué les cuento, ¿no? O sea, si ya saben que en esta cabina, puro cuate. Muchas gracias. Siempre he dicho que quienes vienen aquí, puro cuate, pero mira, te voy a platicar rapidísimo que la semana pasada por primera vez se abrieron los micrófonos, dejamos de recibir cuates y ya comienzan, ¿no?, a asistir a estos micrófonos otro perfil que ya no somos tan cuates, pero que vamos haciendo cuates en el camino. Claro que sí. Memo, un gran amigo de toda la vida, muchos años compartidos en la academia, en la investigación, en la enseñanza, ¿no? Así que bienvenido al programa. Muchas gracias, Ana Luisa. Para mí es un gusto también estar aquí contigo en tu programa y pues siempre dispuesto a debatir estos temas tan polémicos e interesantes. Desde un punto de vista jurídico y desde un punto de vista humano también. Claro, y social, ¿no? Es un tema que ha causado mucho revuelo. Creo que sí vale la pena abordarlo con pinzas, Memo. O sea, sí vamos a tratar de el día de hoy tener como meta, yo te invitaría a que participemos en esa dinámica, a tratar de manejarlo con pinzas y lo más aterrizable posible para que podamos, por supuesto, quitar, ¿no?, borrar del escenario tantos chismes, tantas cosas que se dicen que no son, ¿no? Finalmente creo que el campo de la información es muy vasto, pero hay que saber qué información, a qué tipo de información tenemos que hacerle caso, ¿no? Efectivamente, bueno, el tema que me comentas, el feminicidio, pues da para varios programas, la forma en que se ha legislado, la forma en que se ha manejado, y la situación actual que se presenta en este tipo de casos lamentables, pues siempre habrá una opinión al respecto, pero a veces si queremos enfocarla desde un punto de vista social, no coincide necesariamente con el aspecto jurídico y más con esa regulación que tenemos en nuestra legislación, en la legislación de Puebla en particular, y lo que dificulta, que tiene que ver con el ejercicio de las acciones penales en contra de quien ejercite o cometa un delito de esa naturaleza. Pero... Así es. Me gustaría hacer un poco el antecedente. ¿Por qué nace la figura del feminicidio en México? Es decir, sí sabemos que México, evidentemente como una nación-estado, ¿no?, suscribió algunos tratados internacionales desde hace, no sé, desde 1992, por ahí,
¿no? Participó en algunas convenciones, incluso por ahí la de Belém, ¿no? En donde, por supuesto, suscribe esta obligación, esta participación a nivel internacional, en donde debe de sumarse, ¿no? A los países que estaban signando esa convención, a erradicar la violencia en contra de las mujeres, ¿no? Y a mantener, o si no los tienen en sus legislaciones, las herramientas suficientes para que esto pudiese dar. ¿Ese puede ser un antecedente? Sí, principalmente empieza con una revisión de las legislaciones a establecer sanciones en contra de actos violentos contra la mujer, en cualquier sentido, físico, moral, psicológico, patrimonial o económico. Pero fue más allá porque el feminicidio yo creo que es de los pocos países que tenemos regulado como tal esta figura. En donde, si lo vemos en un momento más platicando de las sanciones que existen para el delito de homicidio, que es la privación de la vida de una persona, independientemente de su género, tenemos penas que van hasta los 50 años como máximo. Un homicidio simple intencional. De 20 a 50 años. Perdón, de 13 años a 20 años un homicidio simple, y después vienen las calificativas de 20 a 50 años, que ya podemos encontrar en la legislación previa al feminicidio sanciones de calificativas por ventaja, por traición, cuando hay una relación entre sujeto activo y pasivo, es decir, víctima, victimario, y otro tipo de calificativas que la ley contempla, no solamente en homicidio, también en lesiones, que son las mismas calificativas o modalidades bajo las que se comete esa figura. Pero si nosotros vemos actualmente las penas previstas para el feminicidio, van desde los 40 años como mínimo hasta los 60. Así es. Ya no como una calificativa del homicidio, sino como un tipo autónomo. Así es. Una figura especial. Y dentro del feminicidio tendremos todavía una situación más agravada en el caso de que la víctima del feminicidio estuviese embarazada, en donde la sanción puede llegar hasta 70 años de prisión. Entonces, prácticamente tenemos la pena máxima prevista actualmente en el estado de Puebla, que son los 70 años. Con lo que nos estás comentando, Memo, efectivamente, bien dices, México es uno de los países. Realmente la legislación mexicana fue la pionera, ¿no? La pionera en tipificar la conducta del feminicidio, ¿no? La reforma penal, si mal no recuerdo, se llevó a cabo en el 2012. En el 2012 se inserta el tipo penal del feminicidio, ¿cierto? Y en el 2015 ya se le agregan algunas modalidades, que es como está en la actualidad, pero de hecho sí es un tipo de reciente creación. Exactamente. Si lo vemos con el Código actual, que está vigente en 1900, el Código Penal Federal 1931, y el Código Poblano es de 1987, pues sí es una figura de reciente creación. Y de ahí se desata, por supuesto, a todas las entidades federativas de la República, en donde cada uno de los códigos, hoy día no existe un solo código penal estatal, ¿no? Que no contemple la figura del feminicidio. Y esto bien también lo señalas, hay dos esferas, y esto es importante, por supuesto, aclararlo y que la gente lo comprenda, ¿no? En nuestros años mozos, por ahí, bueno, los míos, Memo sigue muy activo en la academia, cosa que me provoca mucha envidia. Pero ahí en los años mozos siempre decíamos, existen dos mundos, el mundo del ser y el mundo del deber ser, ¿no? Así es. Entonces habrá que hacer esa distinción entre lo que es la legislación y lo que manda la legislación, y otra cosa la percepción social, ¿no? Y lo que la gente percibe como tal o lo que desearía que en un momento dado fuera. Y creo que ahí existe este choque, esta confrontación, ¿no? Entre ambas situaciones. Ayer comentaban en las redes sociales cuando se lanzó el promo del programa y demás, y decían, bueno, es que es un tipo penal sí muy polémico, que además desde su creación en el 2012 no solamente no ha disminuido, Memo, ¿no? Sino que ha aumentado además la comisión del delito. Sí tiene una lógica del aumento, porque es un tipo, al ser de reciente creación, lógico que en los primeros años había pocas, todo lo anterior a la legislación del feminicidio, pues se manejaba como un homicidio, o un homicidio calificado en su caso.
pero a partir de que se cree el tipo penal en particular, sabemos nosotros que para que una conducta pueda ser sancionada, tiene que estar contemplada específicamente en la ley. De lo contrario, pues no se podría aplicar sanción o pena alguna. Entonces, si es un tipo de reciente creación del feminicidio, por toda la situación social, por las convenciones internacionales de que nuestro país es parte, tanto a nivel federal y consecuentemente a la adopción en las legislaturas locales, lógico que cada año va a ir incrementando porque se va a abrir una cultura de lo que es este tipo de conductas y se van poniendo énfasis en estadísticas, en donde va creciendo lo que antes eran homicidios calificados, actualmente tiene una vertiente que puede ser el feminicidio. Que aquí es importante aclarar que no necesariamente todo homicidio, de una mujer es un homicidio calificado o un feminicidio. Habría que verlo en el caso particular. Incluso nuestra propia ley, el Código Penal poblano, establece que si no se pueden aplicar las condiciones para considerar la conducta como feminicidio, entonces estará el homicidio. Exactamente. Lo que a mí, sinceramente, ahí me provoca mucha... mucho ruido, ¿no? De pensar... incertidumbre. Sí, ok. Porque, te lo comento aquí hablando un poquito de mi experiencia como juez penal hace ya algunos años. Tú tienes que recibir en su momento, desde luego estoy hablando de... me tocó todavía el sistema anterior, no el juicio oral actual, pero sí había ocasiones en que el Ministerio Público, cuando recibía la consignación, tenías que ver si efectivamente por lo que estaba acusando o lo que estaba ejercitando la acción penal era realmente el encuadramiento o la adecuación de los hechos a la tipicidad. Y tú como juez tenías la facultad de reencauzar o reclasificar esa conducta. No a muchos de mis colegas jueces les gustaba reclasificar, porque implica hacer un trabajo previo de análisis y no irte por la fácil, que sería, bueno, si el Ministerio Público me está ejercitando acción penal, por no decir por feminicidio, y yo veo que no hay los datos para ello, pues simplemente niego la orden de aprehensión. Pero la ley te da las facultades como juzgador de que sin variar esos hechos puedas reclasificar o reencauzar la conducta en algún otro tipo penal. Dame los hechos y yo te daré el derecho de ser los romanos. Ajá. Entonces, eso es importante porque sí te dice actualmente la ley que si no se encuadran los elementos del feminicidio, entonces se considerará como un homicidio, independientemente de que haya o no calificativas. Pueden ser calificativas que agraven o calificativas que disminuyen en un momento determinado, agravantes o atenuantes. Pero sin embargo, no se está haciendo así. No se está haciendo así y ese es el peligro. Exactamente. Porque precisamente cuando tú tienes una modalidad de un delito, es decir, si el feminicidio fuera una modalidad como una calificativa, y al momento de dictar sentencia el juez encuentra que no se dan todas las condiciones de la calificativa, puede sancionar por el delito base, que sería el homicidio. Aquí lo difícil es, o lo delicado, que si al dictar sentencia el juez den cuenta que no se da el feminicidio, no va a poder dictar sentencia por homicidio. Claro. Por más que hablemos de la privación de la vida de una persona, en este caso una mujer. Claro, por supuesto, se está, aquí lo que llama mucho la atención, Memo, es que ¿dónde queda, no? ¿Dónde se puede observar ese respeto a la ley, no? Al final, bueno, la ley es dura, pero es la ley, también decían por ahí los romanos. Sin embargo, tenemos el tipo penal del feminicidio y lo contemplan, insisto, 31 entidades federativas en este maravilloso país, en donde efectivamente si no se puede llegar a probar o a demostrar los elementos constitutivos del feminicidio, te puedes ir encauzarlo, ¿no? Por el delito de homicidio. Obviamente dentro del procedimiento y dentro de la acusación, que va a ser el eje rector del procedimiento, ¿no? Por supuesto, y el tema es que no se está haciendo así. Por eso... La pregunta del $1,000,000 es ¿qué está sucediendo, no? Y precisamente yo creo que eso contribuye a la percepción social de que no hay una aplicación efectiva de las penas, porque nos encontramos frente a una realidad que es la concientización de la sociedad
de este tipo de ilícitos, reprobable como cualquier hecho ilícito, cuando te encuentras en la realidad jurídica o técnica de que a veces no se justifican técnicamente los elementos, se da una sensación de impunidad, de que no se está sancionando a quien comete un delito de esa naturaleza. Que ojo, aquí voy a hacer un análisis que puede ser polémico. Y si nosotros pensamos en feminicidio, nos viene inmediatamente a la cabeza que la víctima obviamente es una mujer en todos los casos, pero que el victimario es un hombre. Y no necesariamente. Así es. El victimario o la persona que cometa un feminicidio puede ser también una mujer. Así es. Pero socialmente tenemos la percepción de que es un delito que comete el hombre contra la mujer. Y la realidad es que no necesariamente. Lo vemos en las noticias, lo vemos en la nota roja cotidianamente. Apenas hubo un hecho muy lamentable que está en los medios de comunicación con la muerte de la poblana por parte de su pareja allá en la Ciudad de México. Ingrid, ¿no? Ingrid, efectivamente. Y bueno, pues tenemos esa percepción. Hombre, sujeto activo; mujer, víctima o sujeto pasivo. Y ese es un punto que estás mencionando y el cual yo quiero así como subrayar y ponerle alarmas, porque lo hemos perdido de vista, es decir, la gente lo pierde de vista. Y es un poco lo que hemos tratado nosotros de llevar a cabo con este conocimiento, con esta información. O sea, de verdad a veces los medios de comunicación rebasan, las redes sociales rebasan, emiten, ¿no?, comentarios de este tipo que no son ciertos y que habrá que, por supuesto, acudir a los especialistas en el tema, a los conocedores, o investigar un poquito más, ¿no? Pero el tipo penal del feminicidio es muy claro, porque no habla. Yo leía 2, 3 notas acerca del feminicidio, ¿no? Y estas notas periodísticas o estos comentarios que se hacen de pronto al vapor señalan lo que tú dices, Memo, es que es el hombre que asesina, ¿no?, que priva de la vida a una mujer. No es cierto. O sea, el tipo penal del feminicidio es muy claro: aquel que prive de la vida, ¿no?, a una persona del sexo femenino. Palabras menos, pero aquel te abre el escenario. Sí, puede, ¿no?, ser indistintamente. Exactamente, que no es un varón el que va a privar de la vida a una mujer, ¿no? No necesariamente, aunque son los casos que regularmente se comentan en las redes sociales y en la nota periodística. Exactamente, ¿no? Y ahí tenemos otro nivel de impacto, porque genera mayor impacto, genera esta protección hacia la mujer por parte del maltrato de los hombres históricamente, ¿no? O sea, ahí hay un tema también social interesante y controvertido, ¿no? De hecho, si nosotros vemos la evolución de nuestro Código Penal en Puebla, vamos a ver cómo poco a poco se fueron reformando previo a la creación del delito de feminicidio. Se fueron reformando y también insertando algunas conductas que no estaban contempladas. Por ejemplo, la violencia familiar es un antecedente importante del feminicidio, es decir, el que esté legislada como delito penal la violencia familiar, porque ya abre ahí la pauta a sancionar con una pena privativa de libertad o económica en su caso, toda aquella conducta de maltrato reiterado al interior del grupo familiar. No necesariamente en contra de la mujer, aunque regularmente son los casos que más se presentan. Puede ser del hombre hacia su pareja o viceversa, de la mujer hacia su cónyuge, pareja, concubino. Bueno, la ley habla de varias posibilidades. Incluso nos habla de una situación de hecho. Tenemos ya contemplado una relación de amaciato, es decir, una relación de carácter personal, independientemente de la forma legal en que esté configurada. Y en el delito de feminicidio, una de las condiciones que pudieran presumirse que estamos hablando de este tipo especial gravísimo en cuanto a sus penas, que es el feminicidio, es que haya habido antecedentes de violencia familiar. En el caso de Ingrid que comentábamos hace un momento, parece que ya esta persona había denunciado anteriormente a su cónyuge por violencia familiar. Después parece que se archivó la averiguación porque ya no le dio ella misma seguimiento, quizás dando una oportunidad, como son las relaciones de pareja, y no se continuó hasta que lamentablemente vino
esa cuestión. Pero eso lo vemos en el código. Tenemos ya modificaciones, adecuaciones a la legislación que hacen énfasis en dar mayores garantías, más que garantías yo diría mayores sanciones cuando la conducta se ejecuta en contra de mujeres, de mujer como víctima. Y principalmente lo vemos desde el punto de vista de delitos contra la vida, contra la integridad corporal. Pero llegamos también a situaciones que resultan un tanto grotescas, si me permites el término, sí. abusivas, Sí. en donde ya a la mujer se le trata de manera equiparada a un menor de edad o a una persona que presenta alguna discapacidad mental. En las clases, yo lo veía anteriormente con mis alumnos, cuando veíamos en particular el tipo penal de inducción y auxilio al suicidio, es decir, el suicidio como tal, el que se priva a sí mismo de la vida por su propia voluntad, pues no va a tener sanción alguna, simplemente habrá fallecido, y aunque sobreviva a ese ataque de suicidio, a ese autoataque suicida, no se le podrá aplicar sanción alguna, porque atentó contra su propia vida. Pero en cambio, al que ayuda a alguien a que se suicide, o al que lo convence, lo induce a que se prive de la vida, se le aplicará así una sanción. Pero el código nos dice que si la víctima es mujer, si la víctima es menor de 14 años, o si la víctima es una persona privada de razón o de sentido, de razón, entonces habrá un aumento en las sanciones. Esto puede parecer muy proteccionista, pero si lo vemos desde otro punto de vista, el legislador está equiparando la capacidad mental o de desarrollo de la mujer con un menor de 14 años o con un discapacitado mental. Eso claro. Es ofensivo desde mi punto de vista. Totalmente. Y creo que todo esto obedece también en esta óptica, si quieres verlo así, ¿no? Desde la sociología, ¿no? O sea, al final es ¿qué es lo que hace que nazca un tipo penal? ¿Qué es lo que hace que nazca una norma jurídica? Pues obviamente el fenómeno social, ¿no? O sea, primero tiene que existir esta base social, esta efervescencia social, manifestación, ¿no? De la propia sociedad que exige y que le exige al Estado actuar de cierta forma para regular ciertas conductas que están apareciendo en una evolución, además, natural y lógica de cualquier sociedad. Y me parece que esto que tú nos estás comentando obedece también a todas estas manifestaciones extremas, ¿no? En claro. Defensa de los derechos de la mujer, en poner a la mujer en un lugar en el que históricamente, ¿no? Y lo pongo entre comillas, porque lo cierto es que habrá que analizar la evolución histórica de la humanidad, y tampoco es cierto. O sea, se ha hecho una explosión evidentemente magna, ¿no? En torno al concepto de la mujer, que no obedece a lo que está sucediendo. Entonces sí me parece que eso es una consecuencia de todo lo que la misma sociedad ha creado. Sí, bueno, veíamos precisamente desde la academia, las leyes obedecen a una realidad social, muchas de las veces. Es cierto, hay reclamo social de que se ponga énfasis y atención particular a ese tipo de conductas, pero a veces también tiene mucho que ver con política. ¿Cómo quiero yo Estado, cómo quiero yo gobierno en que se perciba la forma en que se aplica un Estado de Derecho en determinada entidad? El reclamo social es que se sancione el feminicidio, vamos a sancionar el feminicidio, aunque sintamos que ya cumplamos con ponerlo en la legislación. Pero ya en los hechos, en el día a día, en la presencia de una denuncia ante el Ministerio Público, en el ejercicio de la acción persecutoria, en los juzgados que tienen que administrar e impartir justicia, vemos que no se está dando esa situación. Uh-huh. Tiene mucho que ver, me llamaba la atención que casualmente con motivo de este tema, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, hablaba no sin razón de la necesidad de modificar la forma en que se ha redactado el feminicidio. Y entonces se le fueron encima, se le fueron a la yugular. Yo entiendo que él hablaba desde un punto de vista académico. Hay que modificar la redacción del feminicidio
para no hacerla tan técnica Exactamente. que impida Sí. en la praxis, en la vida jurídica diaria, en los tribunales, que se llegue a sancionar ese tipo de conductas. Porque igualmente, retomando pues mis años de juez penal, mientras un delito sea más rico en elementos, más difícil va a ser justificar la tipicidad. Así es. Y eso pues abre la puerta a la impunidad. Así es. Gers Manero hablaba de que se suavice o de que se dejara el feminicidio como una modalidad del homicidio, que al final de cuentas es el delito género y los demás serían especies. Y se entendió su comentario como que le estaba restando importancia al feminicidio. Yo creo que no. Pero bueno, recibió una fuerte crítica social y entonces ya reculó y en un asiento de comparecencia dijo que no, que el feminicidio ya no se va a tocar, que se va a dejar como está, para evitar crear ese tipo de polémicas. Es que ese es el punto, ese es el meollo, tenemos la solución. A mí me parece que una solución, por supuesto, es definitivamente echar mano de ese tipo penal de feminicidio. Tú lo analizas en el Código Penal Federal y en los códigos penales de las entidades federativas, está atiborrado de elementos, ¿no?, que difícilmente pueden llegar a demostrarse. Otro principio que tenemos, el que afirma está obligado a probar. Bueno, de alguna manera estás iniciando una investigación por feminicidio, bueno, pues ahora demuestra y prueba estos todos elementos y que cada te exige, uno de los exactamente, elementos, ¿no? Que te está exigiendo el tipo penal y tienes un abanico tremendo en donde, por supuesto, es muy difícil demostrarlo. Pero aquí lo que llama mucho la atención, Memo, es en principio como rescatar esta parte, porque si no pudiste demostrar estos elementos que te está pidiendo el tipo, bueno, tienes la salida, que si no los puedes demostrar, vete por homicidio. Claro. Y sin embargo tampoco se está haciendo. Mira, yo creo que antes de que existiera el feminicidio como tipo penal, de todos modos ya estaba regulado dentro de las calificativas del homicidio. Hablábamos hace un momento de que el homicidio es la privación de la vida de cualquier persona. Antes hablaba de ciertas edades, porque contemplábamos el delito de infanticidio, que era un homicidio atenuado a recién nacidos prácticamente, está eliminado totalmente, no tiene por qué atenuarse. Y lo mismo en el caso de las calificativas: premeditación, alevosía, ventaja o traición. Siempre en un tipo penal de feminicidio vamos a ver implícito por lo menos la traición, Claro. porque hay una relación previa entre víctima y victimario, hay una relación de pareja, hay una relación de carácter sentimental que va derivando en una conducta abusiva y una conducta de sometimiento a la víctima. La ley actualmente en el feminicidio pone énfasis en conductas como el odio que se tiene por cuestión de género, o la otra situación sería lo que ya comentábamos, que había antecedentes previos de violencia familiar, y finalmente hace énfasis en el aspecto de la perfidia, que es una de las calificativas. Traición es alevosía más perfidia. Entonces, implícitamente está yéndose a las calificativas del homicidio. Claro, con sanciones más severas actualmente en el feminicidio, que en el peor de los casos pueden alcanzar hasta 70. Si la mujer está embarazada, cuando es víctima, hasta 70 años de prisión pudiera recibir de sanción. Y en el caso de que no lo estuviere, pueden ser hasta 60 años de prisión. Pues realmente pues es prácticamente una pena... Una cadena perpetua. Perpetua, exactamente. En este escenario, Memo, yo quiero insistir en este punto, porque finalmente nuestro fiscal, Gers Manero, se levanta con una lucidez extraordinaria, sí, claro, para decir, a ver, es que esto no va por ahí, necesitamos hacer una reforma al tipo penal de feminicidio para poder atacar, por supuesto, el fenómeno de manera frontal, que no tengamos estas, porque al final son ventanas que están abiertas por donde se puede fugar, ¿no?, el hilo de la justicia, por decirlo de alguna manera, y todo el mundo se le viene encima. Entonces, creo que estas presiones sociales
no ayudan demasiado. Y al final tampoco tendría como que consuensarlo, ¿no? O sea, negociarlo un poco. Finalmente son autoridad y deberían de emitir, ¿no? Por supuesto, esa reforma. Creo que sí tenemos un tema muy complicado ahí, porque ahí hay dos cosas. Estamos insertando tipos penales, ¿no? Y nuevas leyes a nuestra legislación, y cada vez la hacemos más densa, más complicada, más difícil de poderla manejar, ¿no? Muy farragoso. Exactamente. Ciertos tipos penales. Que se nos escapa de las manos. Una legislación sumamente simplificada, una legislación que sea de uso común, genérico, entendible, ¿no? Concisa, concreta. Eso sería maravilloso, pero bueno, otra vez estamos en el mundo del deber ser. Y ahí viene precisamente la parte que tienen que poner los órganos encargados de la persecución de los delitos y de la administración de justicia, que es capacitar debidamente a los agentes investigadores, a los agentes persecutores, a los jueces, para que puedan adecuar en la vida diaria esas conductas. El abogado en materia penal lo que busca es el pequeño detalle que le permite escabullirse y demostrar que la conducta no se adecua. Y mientras más farragoso, más complicado, más técnico es un tipo penal, pues más armas se le da al abogado defensor, que bueno, desde luego ese es su trabajo, para encontrar la salida por una falla técnica en la acusación. En cambio, si el tipo se simplifica, pues será más probable que se llegue a imponer una sanción adecuada a quien ha cometido este tipo de conductas. Ahora, en cuanto a la sanción, Memo, ¿no te parece también que está fuera de contexto? Es decir, nuestra Constitución, ¿no?, prohíbe, por supuesto, las cadenas perpetuas. No puedes imponer una cadena perpetua, y sin embargo tenemos sentencias de 70 años. De 70 imagínate años, claro. Que el actor, que el sujeto activo del delito tenía 30 años cuando o sea, es que ya no va a salir. Eso es una evidentemente. Eso es una cadena perpetua. Y ahí vamos a ver otro conflicto que se va a dar al interior de los centros de reclusión. La Constitución establece que una pena debe de tener como propósito fundamental rehabilitar a quien ha cometido un ilícito, para poderlo, idealmente, reinsertar a la sociedad. Sabemos que es muy difícil para alguien que ha compurgado una sentencia al interior de un centro de readaptación social poderse reinsertar adecuadamente. Simplemente lo estigmatizamos porque si voy a buscar trabajo me van a pedir una carta de antecedentes no penales. Y el hecho de que yo tenga un antecedente, aunque se haya compurgado ya la pena que lo ocasionó, me va a dejar marcado. Y va a ser muy difícil que realmente pueda tener una vida en condiciones favorables desde el punto de vista laboral. Pero yo creo que los centros de adaptación social tienen mucho que ver con la esperanza. Si alguien entra a un centro de adaptación social, sabe que si se porta bien, que si cumple con los programas de reinserción, educación, trabajo al interior del cerezo, puede reducir su condena. Pero ¿qué nos dice la ley en este tipo de delitos graves? Homicidios calificados, secuestros, feminicidio. Hagas lo que hagas, te portes bien adentro de la cárcel o te portes mal, no tendrás derecho a que se te reduzca una parte de tu condena. Claro. Entonces ya están condenados de todas. Y son los sujetos que menos pierden. Es decir, estos personajes, estas personas, ¿no?, que están en estos supuestos, pues son los principales que organizan los motines al interior de los penales, las fugas al interior de los penales, los desórdenes. Que tienen el autogobierno. Claro, ¿por qué? Porque ya no tienen nada que perder. Pues ya tengo 70 años que me van a echar, otros 70, pues es lo mismo. Claro, en un intento de fuga, pues me fugo o me quedo en el intento. Es decir, ya tampoco existe para ellos nada, ningún aliciente que los pueda
a llevar a modificar un poco su conducta, ¿no? Exactamente. Es decir, lo que estamos viendo es como esta cadena, esta consecuencia que no se ve, Memo, que no se ve a ciencia cierta, ¿no? En una primera ojeada, en el tipo penal de feminicidio. Las mujeres, con todo el respeto, porque no soy mujer, así con sus mantas y sus pancartas y sí, a la mujer y no es que... La verdad es que nos estamos echando tierra solas, o sea, creo que sí es un llamado a ser mucho más juiciosas, mucho más inteligentes en las acciones que debemos emprender para el respeto a nuestros derechos, pero ojo, o sea, nuestros derechos, ellos también tienen derechos, o sea, y los niños tienen derechos y todos tenemos derechos. Al final esta distinción me parece que de pronto... Derechos como personas. Claro, derechos como personas, ¿no? Mira, este es un punto muy importante porque yo siempre me he cuestionado qué tan acorde son las legislaciones en materia penal con la propia Constitución. Si nos vamos al artículo 4 constitucional, que también ha tenido sutiles reformas, ¿qué nos dice en la actualidad? La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Exactamente. Iguales. Exacto. No hay distinción alguna a nivel constitucional, que es la ley suprema a la que deben adecuarse las demás legislaciones secundarias. No tendría por qué haber distinción desde un punto de vista legal entre el hombre y la mujer. Anteriormente el artículo 4 de la Constitución decía: el varón y la mujer son iguales ante la ley. Después se reforma y ahora habla en primer término de la mujer y el hombre en ese igualado. Es cuestión de orden, no tiene mayor importancia, pero son cambios sutiles. Sí, sutiles. Se cambia la posición, pero al final de cuentas la ley, la Constitución nos dice que debe haber una igualdad ante la ley. Realmente nuestra legislatura en materia penal, nuestra legislación, ¿hay igualdad? Yo creo que no. No, y no la hay en la legislación, pero tampoco la hay a nivel social. Es decir, esto por supuesto que puede dar para muchas horas más de discusión y de debate, ¿no? Efectivamente es una situación en donde no nos encontramos en una igualdad de género. No nos encontramos laboralmente hablando, o sea, sí siguen existiendo estas distinciones, pero además vete a la propia natura, Memo. Claro. ¿No? O sea, que es lo que siempre he discutido. No podemos ser tratados tampoco como iguales. Hay situaciones de carácter biológico por natura, ¿no? Que no nos permiten ser iguales. Ahí lo que hay que tratar también con mucho cuidado es entender en dónde está esta igualdad, ¿no? Que al final la legislación trata igual a todas las mujeres en ciertas circunstancias que a los hombres en ciertas circunstancias. Tiene que existir esta igualdad, por supuesto, entre, ¿no? Gremios. ¿Cómo lo ves? Sí, claro, que haya una equidad de género, pero respetando las diferencias naturales. La ley lo reconoce en varios de los aspectos. Diferencias como una calificativa, por ejemplo, superioridad física, no necesariamente tiene que darse en todos los casos, pero para que sea calificativa tiene que ser consciente el que tiene esa ventaja de su superioridad y utilizarla en consecuencia. Tan es así que la ley dice que para que se sancione esa ventaja, debe de ser tal que el que la tenga a su favor no corra riesgo alguno de ser muerto o herido. Sino, aunque haya esa diferencia, esa superioridad, no será adicionada una sanción en cuanto a la calificativa. Así es. Oye, y en esta dinámica que estamos abordando, y regresando un poco al tema que nos preocupa, que es el feminicidio. Bueno, yo quería resaltar en primer término esta situación, ¿no? O sea, creo que ha sido el ruido extremo por parte de las mujeres y que nos ha llevado, por supuesto, a una situación en que en nada nos está ayudando. Al contrario, me llama mucho la atención, Memo, lo que comentabas hace algunos minutos con respecto a que es normal, ¿no?, que el tipo se esté comportando de esa forma por el tiempo de vida tan corto que tiene. Es decir, se crea el feminicidio. Nos estás hablando quizá de esta parte de ajuste social en donde sí justificas, ¿no? O sea, podríamos verlo así. No es que lo justifique, sino que entiendo por qué las estadísticas van al alta. Porque poco a poco se va concientizando tanto a la propia sociedad, a los familiares de la víctima,
y a las autoridades a distinguir entre lo que es un homicidio simple, un homicidio calificado, en agravio de una mujer, a lo que es un feminicidio, en donde lo que debe prevalecer como causa es el odio, celos extremos, antecedentes de violencia familiar o en su caso de sometimiento. Y por lo mismo, pues las estadísticas tendrán que ir al alta. ¿Qué es lo que tiene que hacer la autoridad? Sancionar efectivamente ese tipo de conductas para que se aplique el justo castigo a quien sea el autor material, hombre o mujer. Normalmente volvemos a esa percepción de que pensamos que solamente el hombre es el autor de un feminicidio y no necesariamente. Claro, pero ahí esta parte yo no la acabo de entender. ¿Por qué? Porque, vaya, hablando de tu experiencia como juez durante, quién sabe cuántos años fuiste juez, ¿no? 5 años. 5 años, ¿no? O sea, de esta experiencia que ya tuviste en este ámbito, se supone, ¿no? O sea, desde la academia, desde el mundo del deber ser, se supone que si tú emites un nuevo tipo penal, si estás creando una nueva norma jurídica, ¿no? Es con la finalidad de poder contener ciertos fenómenos que se están desbordando socialmente hablando y que tienes que contener a través de la fuerza jurídica que tiene el Estado. ¿Me explico? En esa emisión de la norma y en la consecuencia jurídica que va a haber, es decir, la sanción, en caso de que no se respete. Pero si le damos este margen en que, bueno, sí, pero en lo que agarran la onda, ¿no? Y en lo que ven qué onda, pues sí, tenemos 100 feminicidios, independientemente de que hayan sido hombres o mujeres, ¿no? Los sujetos activos, no importa, tenemos 100 feminicidios, pero pues en lo que agarramos la onda, ¿qué? O sea, 80 no se van a sancionar, ¿o cómo? No sancionan, sino que con el paso natural del tiempo, esas conductas que antes se catalogaban como homicidios calificados, actualmente se están catalogando como feminicidios, como un tipo especial, no como una modalidad del homicidio. Por eso es que entiendo que de manera lógica va a haber un incremento en los procesos de feminicidio, porque se están restando a lo que anteriormente eran homicidios calificados. Eso sí, eso sí ya te entendí, ¿no? O sea, evidentemente va a aumentar la comisión de delitos por feminicidio que por homicidio. Exactamente. Eso sí lo tenemos claro. Aquí la consecuencia y lo que quiero que me ayudes, ¿no?, a analizar, y por supuesto a la audiencia, es este aumento en feminicidios, porque tenemos la percepción social, pues que no están siendo sancionados. O sea, qué padre que aumente la denuncia, qué padre que aumente, digamos, la intervención del Estado a través del inicio de una carpeta de investigación, pero no estamos llegando a una sentencia, Memo. No se está sancionando. Estamos viendo todavía por toda esta complejidad que la mayoría de los procesos por feminicidio están todavía en curso. No han concluido, no tenemos estadísticas sobre cuántas sentencias se han dictado efectivamente. De por sí siempre va a haber una cifra en donde no necesariamente todos los procesos que están llevando en la actualidad van a terminar en una sentencia condenatoria. Sabemos que eso depende de muchos factores. La sentencia que dicta el juez en primera instancia, si hay una inconformidad, vendrá una apelación ante el Tribunal Superior de Justicia, posteriormente puede haber un amparo directo en contra de esta sentencia. Es decir, pueden pasar años para que se tenga una resolución cierta y definitiva. Y hasta que no transcurran los primeros procesos de feminicidio que concluyan con sentencias firmes, sabremos efectivamente que también se está ejercitando la acción penal, que también se están comprendiendo los elementos del feminicidio y que tanto se está sancionando efectivamente ese tipo de conductas. ¿Qué se podría hacer, ¿no?, desde tu punto de vista, así, tu humilde punto de vista? ¿Qué se podría hacer como para poder darle la importancia a lo que esto está mereciendo? Es decir, tenemos un aumento considerable en los homicidios hacia las mujeres. Yo eso también lo he cuestionado un poco. La verdad es que no me he echado un clavado, ¿no?, para poder revisar estos datos de primera mano. Me parece que se asesinan todos los días hombres como se asesinan mujeres, ¿no? Sí, o sea, esto es así. Que las mujeres, las pancartas y
es otra historia. Se hace más visible a lo mejor. Exactamente, ¿no? Pero creo que es una mujer. Exactamente, pero creo que al final, si no equiparable, Memo, no creo que la distancia entre un homicidio perpetrado hacia un hombre que hacia una mujer varíe demasiado. Sí, yo pienso lo mismo, y volviendo a lo que establece la propia Constitución, considero que tendría que ser la misma sanción el homicidio de cualquier persona, de cualquier ser humano. Llamémosle homicidio, humanicidio, o el término que queramos darle. A final de cuentas es la privación de una vida, y esa conducta tiene que ser sancionada de acuerdo a la forma de comisión. Si se dan, por ejemplo, aquí hay un aspecto importante. El feminicidio, como tipo penal especial, no admite la figura de la culpabilidad. No puede haber un feminicidio culposo, como sí puede haber un homicidio culposo. No hay intención, no hay culpa. Un atropellamiento, un descuido en alguna conducta que deriva en lesiones severas que ponen en peligro y que causan la muerte de la víctima. Pero en un feminicidio tiene que haber toda la intención de llevar a cabo la conducta. Tiene que haber toda el ánimo de privar de la vida a sabiendas de esos factores, de la relación, en el caso por ejemplo, de la supracalificativa, cuando la mujer se encuentra embarazada en el feminicidio, pues desde luego que tiene que estar consciente el sujeto activo de ese estado de gravidez para ser sancionado como tal. Sí, por supuesto. Entonces, una de las situaciones, insisto, lo que comentó el fiscal Gertz Manero, tiene mucha razón. Socialmente fue muy criticado, pero desde un punto de vista técnico estaba en lo correcto. Hay que revisar la forma en que se ha redactado el feminicidio para evitar que, al hacerlo tan técnico, se deje abierta la puerta para la impunidad. Exactamente, para poder evadir, ¿no? Por supuesto esto. Me llama la atención esta parte, porque creo que también es importante resaltar que el homicidio, ¿no?, desde la forma en la que se construye el concepto, viene de homo, hombre, ¿no? O sea, es la privación de la vida. Pero bueno, también habrá que entender cuál fue el espíritu de la ley cuando crea ese tipo de homicidio. ¿Hace cuánto te gusta que se haya creado, no? O sea, yo creo que fue de las primeras sanciones que la humanidad, por supuesto, ¿no? De las primeras conductas que la humanidad obviamente optó por contener. Y en esa construcción de este concepto de homicidio, pues hablaba de homo como humano, no Así como es. hombre. No como hombre y varón. Exactamente, y ahí es en donde nos perdemos otra vez. Yo sigo insistiendo en las pancartas. O sea, nos hemos hecho más daño, a veces pareciera, que lo que hemos ganado como mujeres. ¿Por qué? Porque entonces llevas, es que si es homicidio de hombres, pues ahora quiero un feminicidio, ¿no? En donde aparece la construcción del concepto de fémina, ¿no? Entonces ya viene, por supuesto, la distinción. Decían también por ahí los romanos, la igualdad entre desiguales es la negación de la propia igualdad. Entonces, sí me parece que... Sabiduría que ha perdurado hasta nuestros tiempos. Sí, por supuesto. Yo creo que como tú, en el mundo de los abogados, etcétera, de los conocedores de estos temas, estamos enfrente de un fenómeno, por decirlo de alguna manera, en donde se debe, creo yo, ¿no?, de aceptar y de admitir la fuerza estatal, que para eso están ahí, y no preguntarle. O sea, finalmente viene la reforma al tipo penal, y yo creo que sí funcionaremos de otra forma, ¿no? Para hacerlo más preciso, más llano, más simple. Más simple, ¿no? Más llevado, más ejecutar. difícil de probar, de poder integrar estos elementos, ¿no? Claro. Vemos nosotros, hay una sobreregulación en temas de violencia de género. Tenemos violencia familiar, en donde se hace énfasis en particular cuando la víctima es mujer. Tenemos las lesiones calificadas, que también establecen sanciones agravadas por el solo hecho de que la víctima de una lesión sea mujer, al igual que si es menor de edad.
etcétera. Tenemos desde luego el homicidio calificado, en donde igualmente se toma en cuenta la situación de género para aplicar esas calificativas, como en el caso de la ventaja. Y finalmente, nos hemos olvidado de un tipo muy importante que también es antecedente del feminicidio, que es el parricidio. Bueno, anteriormente llamado parricidio, la muerte de un ascendiente a manos de su descendiente, o actualmente se denomina homicidio en razón del género o de la relación, en situación de la relación, en donde se toma igualmente muy en cuenta el factor de la relación existente entre sujeto activo y pasivo, y que ya estaba contemplado con sanciones severas que eran las máximas en su momento, hasta 50 años de prisión, en ese entonces previstas en el código, cuando había esa relación previa entre el sujeto activo y sujeto pasivo, independientemente de que fuera hombre o mujer, víctima o victimario. Lo importante era ese vínculo que implicaba una traición a quien privara de la vida a su ascendiente, descendiente en línea recta, o en algunos otros de los grados colaterales como hermanos, hermanas, parientes, adoptados, adoptantes, o al cónyuge concubino. Y aquí la ley reconoce al amasio, o inclusive una relación de noviazgo, para aplicar sanciones severas cuando esa situación de hecho derive implícitamente en una traición. Exacto. Esto que nos estás comentando, Memo, nos lleva a entender, por supuesto, que las figuras ya existen. Así que es. todo lo que contiene el tipo penal actual de feminicidio está, por decirlo de alguna manera, regado, ¿no? Esparcido en otros tipos penales, pero al final están ahí. O sea, sí tenemos estos elementos, y lo que siempre hemos discutido y hemos apuntado y hemos exigido, ¿no?, es que se observe la ley. Simple y sencillamente, lo tenemos ya en la legislación. Y que se trabaje con lo que se tiene. Ahora aplicarlo, no necesitamos enredarla más, no necesitamos hacerla crecer más, simple y sencillamente que se trabaje con lo que se tiene, que mira que tenemos, ¿eh? Sí, bastante. Creo que Puebla es de las entidades que tiene una buena ley en materia penal, y que se ha ido adecuando desde luego a las circunstancias sociales y jurídicas actuales, pero a veces pecamos de esa sobreregulación y complicamos el tipo penal y la aplicación en la práctica. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Cuál sería, Memo, hace rato te iba a hacer la pregunta, pero como siempre ya saben que me salí. Desde tu experiencia, ¿cómo podemos solucionar? ¿Cuál sería una solución a este problema, en este caso específico? Porque al final, ya me voy a volver a salir, pero manténme ahí la pregunta. Sí, claro. Porque al final creo que vale la pena como recordar, ¿no?, todo lo que implica esta figura. Es decir, se sanciona, bueno, lo vas a sancionar con que con 70 años, entonces vas a ingresar hasta 70 años de prisión si la exacto. víctima se encuentra embarazada, y con hasta 60 años en caso de que no lo estuviera. Es decir, son penas altísimas, que bueno, también hablar de teoría de la pena nos puede llevar quién sabe cuánto, ¿no? Pero son penas altísimas que a su vez van a provocar otra problemática en otro eslabón, ¿no? Indudablemente. Finalmente, y esto va a provocar otra cosa y va a provocar otra, o sea, es decir, no estamos encontrándole una solución al problema. Se está desatando un elemento, ¿no? O sea, se activa un elemento que va a ser una condicionante, ¿no?, para que se desaten los demás, hasta que se haga un problema realmente muy complejo. Decías bien hace un momento, si tomamos en cuenta en la actualidad la edad para ser imputable, es decir, responsable desde un punto de vista penal, sería los 18 años cumplidos. Si alguna persona cometiera este delito de feminicidio a la edad mínima penal para ser responsable, que son los 18, y se le aplicase una pena de 60 o 70 años en su caso, pues prácticamente tendría esperanza de salir a los 80 años si es que los llega a vivir. Claro. 80 o 70 años, aunque la esperanza ha aumentado, realmente en la práctica... Bueno, la esperanza de vida, perdón que te interrumpa, ha aumentado bajo ciertas condiciones. Bajo ciertas Yo quiero condiciones. ver la esperanza de vida en un penal. Es totalmente diferente, ¿no? Por supuesto que se comporta de manera psicológico, diferente, por supuesto. Yo me acuerdo de algunos casos que me tocó llevar en el juzgado,
créeme que conocía al acusado, al inculpado, durante el procedimiento, y lo veía físicamente con ciertas características, cierta motivación, cierto ánimo, y posteriormente, después de un año que se dictaba la sentencia, y lo volví a ver para la audiencia de vista del proceso, estaban acabados, avejentados, deteriorados, y psicológicamente estar privado a la libertad, pues es un castigo pues de los peores que puede haber, porque es uno de los derechos fundamentales del ser humano, la libertad. Claro. Y ahí lo dejamos, ahí lo dejamos en este hilo, porque creo que sí valdría la pena, Memo, en otro programa hablar de la teoría de la pena. Pero qué penas tan absurdas, 70 años. No hay ninguna relación, ¿no?, entre lo que se busca con el fin de la pena y las penas tan altas que se están imponiendo. No hay una proporcionalidad. Exactamente. No hay una proporcionalidad, porque de repente vemos conductas que, desde luego, con el respeto de la concepción de cada uno, en mi concepto no ameritan sanciones tan severas, pero parece que socialmente es muy redituable y políticamente es muy redituable decir: en Puebla tenemos feminicidios que se castigan con hasta 60 o 70 años de prisión. Sí, lo dice la ley. Realmente, ¿qué pasa en la práctica? ¿Cuántos de esos asuntos que llegan a los juzgados penales van a acabar con una sentencia condenatoria? Y también lo hemos visto en la práctica. ¿Cuántas de las sentencias que aplican el máximo regularmente a través de los recursos de apelación y de los amparos casi siempre acaban reduciendo un poquito la pena que impuso originalmente el juez? Así es. Porque hay varias teorías y tesis jurisprudenciales que establecen que para que tú justifiques la aplicación máxima de la pena prevista para un delito, que sabemos que tenemos una graduación entre penas mínimas para una conducta y penas máximas, depende de la peligrosidad de esa persona y de sus características especiales, de la forma de comisión del delito, de la propia relación existente entre víctima y victimario, etc. Le da al juez la facultad de establecer un grado de peligrosidad social, y dentro de ese grado, si lo considera de peligrosidad mínima, media o alta, aplicarle consecuentemente, ya al individualizar la sanción, una sanción que sea acorde, mínima, media o alta. Y en los amparos que yo he visto, cuando se han impuesto sanciones considerando al reo de máxima peligrosidad, casi siempre se ganan para el efecto de que se les disminuya la sanción, porque no se justifica adecuadamente el por qué la peligrosidad es máxima. Por más que el delito sea reprochable, el delito no va a cambiar, los hechos no van a cambiar, pero lo que sí se tiene que ver en el caso particular es el caso de la persona que cometió el delito. Por supuesto, el momento de la individualización de la pena, ¿no? Muy importante. Vemos ahora con las redes sociales, regresando al caso de Ingrid, se difunden videos de declaraciones del inculpado, que no estoy defendiendo, no es mi papel ser defensor, pero sí hago una observación de que se rompe totalmente el principio de presunción de inocencia. Y socialmente nos presentan en la televisión un tipo ensangrentado, confesando, habría que ver ante quién fue esa manifestación para ver si tiene validez, hechos abominables que pues, obviamente socialmente lo vemos como un monstruo. Y entonces viene la presión para la persona que va a llevar ahorita el proceso: ¿cómo voy a impartir justicia adecuadamente si a la sociedad lo condenó? Y la sociedad, que somos todos nosotros, no tenemos a la vista realmente todos los pormenores del asunto. No sabemos qué es lo que hay realmente de fondo, y eso lo tiene que analizar el juez. Sí, por supuesto, y esto es, o sea, es otro tema. Acabas de poner en la mesa un tema realmente polémico, porque incluso, Memo, yo me atrevería a decir que hasta una legítima defensa puede haber ahí, analizándolo. Pues sí, claro, una legítima defensa puede darse en cualquier caso en que se ponga en riesgo la propia vida de una persona y que tenga que valerse las vías de hecho para repeler esa agresión.
Pues se nos está acabando el tiempo del programa, Memo. Ya nos están abriendo aquí la puerta, creo que ya hasta nos pasamos. Pero fue un gusto tenerte Igualmente, esta mañana igualmente, en los micrófonos de Resonancia Informativa. Muchas gracias a todos nuestros seguidores en las redes sociales. Ya saben, como siempre, un gusto que nos sigan, que nos escuchen. Ojalá hayamos logrado la misión de un miércoles más de ¿Sabías qué? Compartiendo conocimientos, y me despido. Soy Ana Luisa Oropesa, esto fue ¿Sabías qué? Y como siempre les pido, sean felices.